don Ángel, llegó septiembre, entraron los bre, pero yo espero que se vayan los calores, porque es justo y necesario, señores, que tengamos un poquito de descanso y de respiro. Estos calores no solamente están mortificando a uno, sino también la propia economía dominicana. Por ejemplo, Deolio, tú has visto en la prensa últimamente el desastre o lo que estábamos pasando nosotros con el caso de la producción avícola. Una situación crítica. Y yo tengo un comentario sobre eso. Sí, es interesante a los amigos televidentes. Cuando tú me dices que se fue agosto, verdaderamente el mes de agosto es el mes que ha batido récord en la temperatura de los días En los últimos tiempos. de los últimos tiempos. Fresco, mi María Santísima, cuánto calor. Pero, como tú dices, ya llegaron los bre. Sí. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Todavía septiembre tenemos que acostumbrarnos un poquito a Sí, porque ya hoy ya estamos en septiembre. Pero de todas formas, señores y señoras, gracias por su comunicación en Hablemos de Desarrollo y verdaderamente por su sintonía, mejor dicho. Y esperemos que las temperaturas comiencen a ser más agradables a partir de este mes de septiembre. Para nosotros y para muchas cosas de la producción baja, porque la situación que te quiero comentar a ti y a nuestros queridos televidentes es lo de los pollos. La avicultura es una producción clave porque es de la más tecnificada en la genética animal y al ser la mayor fuente de producción y de alimentación a nivel internacional en los diferentes países. En muchos no se come cerdo, en muchos no se come vaca, en muchos tal y tal cosa, pero en todas partes del mundo las aves, cuales sean, son preferidas. Sin embargo, en República Dominicana, por situaciones climáticas, por costo de producción, por mortandad porcentual, cuando se mueren 10 pollitos de cada pavada, o se muere el 1 o el 2 o el 3%, en estos casos de alta temperatura, en algunas condiciones, en aquellas granjas que no están climatizadas, se muere un porcentaje menor en las climatizadas, pero en la otra parte se muere el doble, el triple y hasta más. Además de que por el calor los animales no comen igual. Y para llevarlo a los 40 días o a las 8 semanas que generalmente tienen, porque una de las ventajas que tiene la avicultura moderna es la rapidez de la adaptación de alta genética, pero también lo forzamos de oro a no dormir prácticamente. Sí, porque el pollo, téngase presente, el pollo come 24 horas. Prácticamente 24 horas. Y en esas 24 horas pues absorbe, no absorbe el total Sí. de los alimentos que contienen, los alimentos que consumen. Sí. Entonces los excrementos, las excretas, tienen un alto contenido de materia especial. Sí, de la ración originaria. La ración originaria. Sí. Entonces eso lo utilizan en algunos otros animales para aprovecharlo. Sí, pero está en algunos casos prohibido porque la avicultura moderna también conlleva un cuidado mayor de los animales y entonces a veces rechazan internacionalmente algunos antibióticos. Sí. Sin embargo, yo quiero comentarles a ustedes, queridos amigos, lo siguiente. Mencioné que las aves son la carne animal más consumida en el mundo, junto o quizás con los peces, con la parte acuícola, que compiten, pero la mayoría de la producción en cautiverio de peces es muy restringida. Sin embargo, las aves sí. Ahora, nosotros tenemos aquí en el país un déficit actualmente, y yo lo conozco. Y ustedes dirán, ¿y por qué, Emilio? Porque en el CIMPA, en el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal en Santiago, a mí me tocó introducir y llevar programas de la crianza de patos. Esta es una sociedad que el pato en el mundo entero y básicamente en el oriente o en países desde Japón, Corea, la China, el sudeste asiático, etc., la segunda carne y en algunos países la primera son los patos. Por eso que ustedes oyen decir mucho el pato pequinés,
es que los chinos tienen una cultura de mayor consumo de patos o de aves acuáticas, de palmípedas, para ser más en ese sentido, que otras culturas del mundo. Sin embargo, los pavos, que son de América, de México y Norteamérica, se expandieron en el mundo con tecnología y una serie de cosas, y se consume hasta mucho pavo que sus excedentes, o a veces se producen para esos fines, es para hacer el llamado jamón de pavo y cosas así. Entonces, nosotros también tenemos una ricura africana. Recordemos, Beolio, que nosotros tenemos cultura mundial y tenemos ciertos privilegios que no tienen muchos países del mundo. Y es que la cultura racial nuestra implica, señores, la Guinea, que viene de África, de una región que se llama Guinea Ecuatorial, se produce a una calidad hoy en día y a un desarrollo que nosotros podemos venderla y casi hasta mercadear guineas para los turistas como si fueran faisanes. En algunos lugares la culinaria de las guineas es altísima. No diciendo que nos falta mencionar el columbismo para la producción de paloma o el cotubismo, cuando tú tienes, por ejemplo, la bendita y querida y sabrosa codorniz. Oye, aquí tenemos que ver la avicultura, no solamente de pollo de granja, como le decimos, porque también hemos perdido mucho al no tener programas sostenidos de entrega de los tríos, como hacíamos antes, o de los 5 animalitos, a mucha gente que en los campos podía tener 3 gallinas y un gallo, y si no, no tenía la gallina por los huevos de la familia. Entonces yo creo que tenemos que orientarnos un poco en ese sentido. Bueno, tú eres un faculto en términos de la avicultura, en términos generales, y yo debo decir que aquí se importa más de 30 millones de quintales de maíz para la alimentación del sector avícola. ¿Y ese si tú lo conoces? Sí, entonces 30 millones de quintales de maíz, ofrécome, ¿sí? Porque el dominicano consume muchos patos, mucho pollo, muchos huevos, sí, que se generan precisamente como la alimentación del sector. Y esas sí comen mucho las gallinas ponedoras. Entonces yo por ejemplo, iba a Igueral, a la Romana, a comer caballo. ¡Ay, qué bueno! Un caballito. Un potranca, una potranca. Un potranco, sí. Pero la gente de Igueral lo daba como si fuera normal, pero tú comete un caballo y un burro en un sitio que no fuera la normal, tú eras considerada normal. En un restaurante aquí en Santo Domingo, en la de George Washington, una vez me brindaron, y esa es la única vez que yo comí carne de caballo, y no era mala, en la carne roja, sí, con un mayor colorido. Pero también, señores, tenemos que pensar que en avicultura hay un potencial tremendo. Y nosotros tenemos que ver eso. Siendo yo director de ganadería, tuvimos la oportunidad de estudiar y analizar, y un político nuestro nos frenó la exportación de pollos hacia los países del norte de África en el área mediterránea. ¿Por qué se opuso ese senador? Y como ya no es senador, no hay que mencionarlo ni embromar, porque íbamos a desabastecer la producción nacional. Y mira, yo estoy de acuerdo, hay que ser cuidadosos. Pero ellos no querían comprar nada más pechuga. Y nosotros nos gusta, el dominicano nos gusta más los mulos cortos, los mulos largos, las alitas y otras cosas más. Hoy en día, de aquí, no sé si algunos de ustedes saben, se exporta al oriente, a China y a otros lugares, el pescuezo, el cocote, la pata, porque tiene colágeno, la mollenita, no solamente por el colágeno, es por la cultura. Ya. Entonces, si tú puedes producir y ensamblar pollos aquí para mandar fuera las pechugas, que es el filete, la res tiene filete, tú le coges, sigue la bola, tú le consigues otros cortes, y eso pasa con todos los animales. Entonces tenemos que ver de manera amplia la producción avícola, sin dejar de mencionar otros casos
que en países se utilizan los gansos y se utilizan otras aves, pero nosotros no tenemos cultura para ese tipo de cosas. Mientras tanto, yo creo que vamos a pararnos aquí de óleo, porque en el próximo segmento yo quiero que tú tienes muchas experiencias con un cultivo nuestro, el primero que exportamos, el de la fuma y la macá, del tabaco. Paramos ahí y en el próximo segmento hablamos. Los domingos al mediodía en el canal 25 usted podrá ver de Hablemos de Desarrollo. Pero asimismo también, y en el canal Claro 60 de Claro, los domingos a las 6 de la tarde y los sábados al mediodía. Y por igual, en la plataforma de YouTube, usted entra a YouTube, en el portal Hablemos de Desarrollo, y ahí usted se encontrará todos los programas que hemos grabado hasta ahora de Hablemos de Desarrollo. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes vive aquí. Las puedes cumplir, cada idea que tienes brilla en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. De óleo, mira, yo fumé y dejé de fumar, pero es un vicio rico. Yo nunca te he visto en estos 60 años de unión en Elisa y siguiendo siendo como hermanos, fumando. Pero sí quiero reconocer que tú sabes mucho más que yo de tabaco. Yo sé muy poco porque he sembrado algo de tabaco originario, pero yo quisiera que tú me analizaras la situación del futuro del tabaco dominicano y ahí interaccionaremos. Bien, es muy largo el proceso, realmente, porque hay que mencionar la fabricación de andullos, que se produce con tabaco producido entre Azo y San Juan de la Maguana. Sepa la macá. Para la macá. Yo vendía en la bodega en que yo tenía con mi papá andullo. La gente que compraba Sí. el papel, yo tenía que regalar el papel para hacer los cigarros de Sí, porque lo hacían los fabricados. los fabricaban. Entonces yo creo que verdaderamente, sí, Tirso Ramírez y yo tuvimos la oportunidad, siendo el ingeniero Juan Francisco Caraballo, director del Tabaco, de visitar Macasía. Macasía, Pues eso va a crecer. Danos detalles. en la mata de Farfán. Por eso hoy me satisface bastante ver que el Banco Agrícola va a financiar 5.000 tareas de tabaco, Sí. de un tabaco llamado vulgarmente tumbarrancho. Oye, ¿por qué le llaman tumbarrancho? Por lo que crece. Porque crece demasiado. El tipo de tierra, eso es una cosa que hay que tenerla en cuenta, el tipo de tierra que hay en la mata de Farfán. Es la misma de Cibao. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Pero la climatología Eh, está favoreciendo grandemente el Sí. tabaco en esa zona. Entonces, hay, como tú dices, climatología en la zona del Cercado, en la zona de Hondo Valle, en la zona de Macasía, la parte de arriba, no es igual que la parte baja ¿cómo se llama? Dime un asunto de la zona de Navarrete, Sí. por ejemplo. Sí. No es lo mismo. Villa González, Navarrete, Licey. Ya.
Entonces yo creo que verdaderamente el tabaco es uno de los cultivos que siempre ha existido. Cuando Cristóbal Colón llegó aquí, Fueron de lo que se llevaron de aquí para fumar, aprendieron a fumar los españoles. vio los indios botando humo por la boca. Sí. ¿Qué es esto? La fuma. Bueno, fuma. La fuma. Y a otro que lo veía en la macando, que es hoy le decimos andullo, le decimos que sí o qué cosa. Los peloteros de Grandes Ligas mastican andullo. Y botan, pero batan durísimo. Yo casi me muero por estar de comparón probando en Estados Unidos, delante de una gente ahí, en la macá esa, safe. Pero es bueno saber, señores, que nosotros en este año, la información que nos da el Ministerio de Economía y Planificación, y como noticia es que aumentó la exportación de nuestro tabaco. Ahora, lo más importante que se está haciendo en el sur es, en esa región del país, como se ha hecho en otros sitios, como la zona de Monseñor Noel y otras partes, donde las vegas, vegas quiere decir, para que no conoce, es el cultivo del tabaco, para la producción de capa y capote. Se ha encontrado nicho en el sur alto que se puede producir inclusive hasta en invernadero para sustituir gran parte de la capa que se importa. Porque uno cree de óleo aquí, y tú me podrás corregir, si nosotros importamos 30 millones de dólares en capa, nosotros prácticamente exportamos 30 millones de tabaco en rama, como se le dice. Pero qué bueno que nosotros podamos exportar los 30 millones y cortar esos 30 millones, porque podemos comenzar a producir otras capas tan buenas como las que tenemos. Y ahí entran personas ligadas a nosotros, compañeros de estudio de nosotros, que tú mencionaste a Tirso Ramírez, pero también a Luis Tejeda, que están trabajando, entre otros técnicos del Instituto del Tabaco, porque es una de las instituciones sostenibles con los años que ha ido mejorando y mejorando. Y el dinero que produce, que es el bien del sector agroalimentario de mayor exportación, aunque no es alimento, es el tabaco, porque es vendiéndole internacionalmente con cientos de millones de dólares la mano de obra, el arte dominicano, porque el que crea que es fácil hacer un tabaco de calidad y cigarros que son de primera, se le llama en algunos sitios puro tabaco, lo que tú quieras, pero qué belleza y qué obra de arte. Yo dejé de fumar por razones múltiples, pero cuando fumaba era pensando en la calidad del tabaco que se podía exhalar y cosas así. Es decir que vamos arriba, no importa, fume, no fume, pero tú me decías que yo nunca me había visto fumando, qué bueno que nunca me viste porque yo sí fumaba. Lo que pasa es que dejé de fumar porque de buenas a primeras me sentí una cosa como que me palpitó fuera del lugar. Sí, pero eso ¿cuándo fue? Cuando tú estudiabas en Puerto Rico. Hace muchos años eso. No, de que hace muchos años, eso sabemos todo. Así como también tabaco, café, caña de azúcar, cacao, todas esas son cosas que nosotros, nuestra condición tropical, nos da privilegios de producción en materia de consumo, y por eso realmente estamos hablando de celebrar, próximamente la Junta Agroempresarial Dominicana va a celebrar unos años más, como 40 de su fundación. Igualmente lo dijimos la semana pasada del caso del Jardín Botánico Dominicano y otras instituciones, porque hay muchas primicias que nosotros tenemos que dar a conocer y que esperamos que también se nos acerquen y nos manden informaciones en ese sentido. Pero hablando de primicias, señores, se comenzaron las clases. Ya. Qué interesante. Yo quisiera, de Olo, que sigamos hablando, no en esta semana, esperemos cómo se desarrolla, pero en la próxima semana hacer un programa especial de lo que es el inicio de la clase y el enfoque de que tenemos que hablar más del futuro agricultor dominicano, de los liceos técnicos, de la voluntad que tiene el actual gobierno y el actual ministro Ángel Hernández, lógicamente bajo la tutela o bajo las indicaciones de Luis Abinader como presidente, que se coronen ambos y traten de ver en los liceos técnicos
como algo importante. Y dentro de ese liceo, de esos liceos, la estructura que nosotros hemos desarrollado con apoyo de la AID y hasta del mismo Ángel Hernández, que firmó con nosotros el convenio por agricultura, por educación, y Eligio Jaque por agricultura, en ese momento, siendo el presidente del país, Hipólito Mejía. Que por cierto, fue tan bueno que con los cambios de gobierno no se le dio seguimiento, porque lamentablemente nosotros no queremos entender de ese tipo de cosas. No, hay un asunto que se llama INAVIE, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Eso tiene que, a los estudiantes, sí, a los estudiantes que más de 2,5 millones de estudiantes. Ellos reclaman más, que le dan alimentos. Hay que darle alimentos permanentemente. Y meriendas. Y meriendas. Entonces eso genera guineo. A todos los muchachos le van a dar guineo. Y también lechosa, y también en la época de mango, y naranja cuando venga la naranja. Pero también, ¿por qué no? Dime algo, ¿cómo tú probaste las de buen pan, las galletas? Galletas de buen pan, excelente. Me comí 3 y dejé 2 para comerme de mi casa. Así que tú... Pero mira, yo probé la mía, que Luis Flores nos mandó, lo comentamos en parte la semana pasada, y personas que nunca habían probado eso, les fascinaron. Porque del buen pan también se hacen tostones, y también se hace puré, y también podemos exportar mucho. Y ese programa que se tiene del Ministerio de Agricultura, que lo han intensificado, ligado con el FEDA, etcétera, para sembrar masivamente el buen pan, es una realidad que tenemos que palpar. Y en otras ocasiones, nunca me he cansado de decir, Jamaica, 1/3 de esta isla, exporta miles de millones de libras de buen pan, de diferentes maneras, y nosotros deberíamos hacerlo. Y también, como ratificamos hoy, sustituir las partes de las harinas que se utilizan para ensamblar las meriendas de los niños. Porque si podemos producir aquí, de óleo, millones de unidades de buen pan de masa, que no nos metamos, hay otros artiles, eso es otra cosa. El que llamamos castaña también es maravilloso, pero es otra cosa que no sirve, que puede servir, pero no es económicamente sí. El pelado, etcétera, etcétera. Así que a comer castaña de masa, y a comer guineo, y a coger muchas clases. Sí. Hablando de cosas interesantes, nosotros siempre hemos hablado del bambú. Soy un enamorado por muchas razones que hemos externado y hemos hecho documentales y cosas diferentes sobre el bambú. Ojalá que ustedes vean este programa de Ximena Londoño. Es una bióloga botánica colombiana, una mujer exquisita, una mujer interesantísima. Ella ha venido al país, ha sido invitada a dar conferencias motivando el cultivo del bambú, y en Colombia, que nos sirve y nos debe servir de ejemplo para nosotros, no solamente como planta captadora de agua, no solamente como preservadora de laderas de montañas o laderas de los ríos, sino por la diversidad de usos. Ojalá que alguien se anime y hayan visto este documental que Ximena pasó, o que nos dio América Latina, y que alguien se entusiasme a patrocinar su visita y nueva vez decirnos a nosotros: ustedes están hablando de querer cortar $100 millones o más de maderas en la planta de los 1000 usos, en el bambú, y muy específicamente en las del género de las guaduas, que son unas 30 y tantas especies que Ximena conoce bastante bien. Podemos lograr, señores, sustituir cientos de millones de pesos y quizás de dólares. Y también podemos no sustituir de óleo, sino exportar la diversidad de artesanías y de utilizaciones, porque hay bambúes de diferentes tipos. Son cientos de especies, de las sencillas ornamentales, gramíneas sencillas, a la gramínea gigante, que son los bambúes. Los hay de alta montaña, los hay de zonas diferentes. En el único sitio que no hay bambú es en la Antártida. Después, en todos los polos, el bambú se da.
y República Dominicana debe beneficiarse de eso? Bueno, yo creo que nosotros, que hemos hablado mucho de bambú, estamos a las órdenes de todo lo que quiera saber más del bambú, más de lo que conoce. Porque verdaderamente tu conocimiento, mi conocimiento sobre dicho cultivo es una gramínea de los 1000 usos que se puede utilizar. Hasta perfume, comida. Mira, los brotes de bambú es un delicatessen. Ya. Un delicatessen. Es decir, que llámenos a nosotros y utilícenos. Porque queremos que nos utilicen, por favor. Que por cierto, si quieres saber más de bambú, también la UAFAN, en su sede de Jarabacoa próximamente, ya los anunciamos, van a tener unos encuentros donde se va a conocer, se va a discutir un poco más sobre esta planta maravillosa, la planta de los 1000 usos. Y Ximena, si llega a este programa, que te lo mandaremos de todas maneras, gracias por venir a través de esa vía a República Dominicana, y haremos todo el esfuerzo posible para deleitarnos y libar de tu experiencia y tu amor a la planta de los 1000 usos. El pollo, el huevo, el arroz y los plátanos es necesario e importante para el pueblo de Guerra. Por eso yo vengo miércoles y sábado a comprar porque me conviene. Donde uno vea que uno puede rendir los chelitos, ahí uno tiene que ir. El Jardín de las Frutas y las Especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas, con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, ¿Y ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra,
303.000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Ahora pasar a hablar sobre el paraíso del bambú y la guadua, ese manejo integral que realizamos allí, en donde se conjuga la educación, la ciencia y la innovación. Estudié agronomía en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Soy ingeniera agrónoma porque siempre amé el campo. Yo digo que estoy enrasada con lombriz, amo mucho la tierra y tuve la fortuna de heredar una finca de mi madre en Montenegro, Quindío. Y en el 2014, tuve el apoyo del Fondo Emprender y del SENA para abrir al público algo que he venido construyendo hace ya más de 35 años, que es el paraíso del bambú y la guadua. La finca se llama El Bambuzal, está ubicada en Montenegro, Quindío. Estoy a 1.250 metros sobre el nivel del mar. Estoy en la vertiente occidental de la cordillera central, en una topografía bastante plana, ligeramente ondulada. Tenemos entre 1.500 y 2.000 milímetros al año. Son suelos muy fértiles, con unos pHs que van entre 5 y 6 y una extensión de 17 hectáreas. Aquí en este recuadro pueden ver el tamaño de mi finca y puede ver lo arborizada y bambuzada que está con relación a la finca de los vecinos. ¿Qué ofrecemos en el paraíso del bambú y la guadua? Bueno, aquí tenemos 3 pilares importantes y el primer pilar de esta propuesta integral es la educación. Queremos que las personas que nos visiten... Yo no estoy autorizada apagar el micrófono. Bueno, las personas que nos visitan acá en el paraíso del bambú y la guadua, queremos que se enriquezcan y conozcan las bondades de esta planta, que son infinitas. Por eso hoy día los países desarrollados han puesto los ojos en el bambú por todo lo que nos ofrece desde el punto de vista social, ambiental, económico y cultural. Entonces, es un intercambio de saberes entre las personas que nos visitan y lo que nosotros ofrecemos en unos espacios muy lindos, en unos senderos hermosos. ¿Quiénes nos visitan? Estudiantes de colegio, estudiantes de universidad. Estos son algunos de los senderos del paraíso del bambú y la guadua. Este es lo que llamamos el túnel del amor y la naturaleza. Y aquí en estos 10 años, porque justo en el 2024 estamos cumpliendo 10 años de haber abierto al público y hemos recibido aproximadamente unos 8.600 visitantes, que pueden ser estudiantes de universidad, de diferentes carreras, de agronomía, ingeniería forestal, de arquitectura, de ingeniería, inclusive de arte, grupos campesinos de diferentes regiones de Colombia, colegios universitarios, primaria, bachillerato y familias nacionales e internacionales. Entonces, son grupos muy diversos que nos han visitado durante estos 10 años. En el paraíso del bambú y la guadua también dictamos talleres teórico-prácticos en donde invitamos a personas especializadas en cierto saber para que generalmente fines de semana o fines de semana largo con un día festivo que llamamos aquí puente, puedan dictar el taller. Por ejemplo, la amiga y profesora Marilis Burgos en preservación y secado, Héctor Fabio Silva, arquitecto amigo, sobre principios básicos de construcción, el arquitecto Jaime Peña, el uso de la lata para hacer estas estructuras orgánicas. También tenemos a Lucía Garzón, que nos dictó uno sobre domocaña y el uso del barro, del barro. Juan Carlos Camargo en silvicultura, inclusive yo también he dictado en taxonomía e historia natural de los bambúes. Estos talleres los veníamos con juicio organizando hasta antes de la pandemia, pero después de la pandemia realmente nos desordenamos y no los hemos hecho con la frecuencia
que los traíamos. El otro pilar importante para nosotros aquí en el Paraíso es integrar la ciencia en esa experiencia turística, porque es importante que la ciencia no se quede en los anaqueles de la universidad, sino que la gente del común aprenda lo que se avanza. Tenemos una colaboración desde hace muchos años, inclusive antes de abrirla al público, con universidades como la Universidad Tecnológica de Pereira, con el grupo GATA, liderado por el profesor Juan Carlos Camargo. Tenemos parcelas que llevamos evaluando durante más de casi 20 años. Tenemos con la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, con el profesor Jaime Eduardo Muñoz, con la sede Medellín, con la profesora Eugenia del Socorro González, con la Nacional Bogotá, con la profesora Kaori Takeuchi. Tenemos alianzas con la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con la profesora Luciana Díaz o Jason Costa, y hemos tenido también una alianza con la Escuela Superior de Agrodesarrollo Internacional de Cergy, Francia, que nos ha mandado algunos pasantes, pero hace tiempos no tenemos esta relación. Entonces lo que queremos es que se contribuya al avance de esa investigación, pero que se difunda entre las personas que nos visitan. Nosotros, ¿qué podemos ofrecer? Ofrecemos la colección, podría decir, una de las colecciones más extensas de bambusoides que hay en América Latina. De los bambúes herbáceos de la tribu Olire, tenemos 8 especies en 5 géneros. De los bambúes leñosos temperados de la tribu Arundinari, tenemos 5 especies en 2 géneros. Este es muy difícil porque nosotros somos trópico y estos bambúes son de países de estaciones. Las especies del género Philostachys se pueden dar en el subtrópico y es el caso del Philostachys. Tenemos bambúes leñosos tropicales, 70 especies en 11 géneros, para un total de 18 géneros y aproximadamente unas 85 especies. También tenemos la colección del género Guadua, más extensa. Este género reúne 36 especies que se distribuyen desde México hasta Uruguay, y tenemos 16 especies, 3 variedades y 20 asecciones. Y más adelante vamos a mostrar los resultados de una investigación de las propiedades fitoquímicas de esta colección de Guadua. Como ejemplos de bambúes herbáceos, tenemos estos, son unos bambúes que tienen un potencial muy grande como plantas ornamentales. Pueden ver el género Litagne, el género Rabia brasilero, género Lira, el género Pariana y el género Cryptocloa. Estos bambúes tienen también potencial fitoquímico porque las comunidades indígenas amazónicas donde estos bambúes crecen dentro del sotobosque de la selva húmeda tropical los utilizan para controlar dolores, para controlar los parásitos de los niños, pero aún no hemos estudiado todo ese potencial que tienen estas especies. Estos son algunos de los bambúes leñosos nativos que tenemos: la Guadua linclarqui, la Guadua uncinata, la Guadua bambusonia, que se la dedicamos al proyecto del INBAR en Bambusonia, que operó 3 años. Esa fue publicada este año. La Guadua Weber-Bowery, la Guadua angustifolia variedad bicolor, la biotipo San Calixto, la Guadua Takahacheae, la Guadua incana, Guadua amplexifolia, Guadua superba, entre otras que tenemos. Y de especies leñosas tenemos una gran diversidad de especies del género Bambusa, es de lo que más tenemos, y también del género Dendrocalamus y Gigantocloa, pero también hay especies del género Schistostachys, Trisostachys. Bueno, tenemos esos otros géneros. La colección también es muy importante para estudiar el tema de la floración. Sabemos que la floración en los bambúes es un misterio que el hombre todavía no ha podido definir y que desconocemos los ciclos de floración de muchas especies. Entonces, cuando tenemos una colección,
pues podemos darnos cuenta de los momentos de la floración. Y nos han florecido Dendrocalamus asper, Guadua superba, Chisostachys pergracili, Bambusa longispiculata, Litagne humilis, Pariana campestris, Guadua angustifolia, Guadua amplexifolia, Otatea colombiana, Bambusa olichocloda. Bueno, nos han florecido una cantidad de especies durante estos últimos 10 años, que para mí es un poco preocupante porque yo pienso que esta expresión de floración de las plantas es como una reacción a un estrés que ellos están viviendo por el cambio climático. Cuando las plantas se ven en situación de estrés, tienden a florecer para producir semilla y garantizar la supervivencia en este planeta. Entonces, a mí me parece que esta cantidad de floración que hemos estado viendo, que no la veíamos antes, es una respuesta a ese cambio tan drástico que estamos viviendo del cambio climático. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Con el tema de la innovación, nosotros innovamos con el tema de los brotes de bambú como alimento, marca Bambulitos, y la innovación es un elemento clave para transformar el turismo en una experiencia única. Entonces, realmente este tema de los brotes de bambú nace como una como actitud de lucha contra el Estado, porque no nos han querido ya con la ley, pero no está aprobada, no está reglamentada, que los bambúes no son un recurso forestal, sino un recurso agrícola, una gramínea gigante. Entonces yo empecé con unas pocas matas, porque había viajado al sudeste asiático, a China, sabía que el bambú se comía, me regalaron una especie de Taiwán, la sembré, y cada vez que iba a hacer reuniones del gobierno llevaba ensalmuerados o encurtidos y les daba a probar a los funcionarios públicos y les hacía la pregunta, si uno se come algo, ¿es agrícola o es forestal? Entonces, como empezar a calar ese concepto de que los bambúes no eran árboles, que eran una gramínea gigante que sí produce madera. Entonces, así nace este emprendimiento y hoy día tengo 2 hectáreas y tengo pocas ventas porque innovar cuesta, no es fácil, es costoso y no hay la cultura del consumo de los brotes de bambú. Pero ahí vamos, cada vez que los visitantes llegan al paraíso del bambú y la guadua, se les da la experiencia de comer bambú, se les hace un postre, un dulce delicioso y la gente por primera vez sabe que el bambú es comestible. Entonces, son procesos que luego se van a beneficiar a toda una comunidad
porque podemos después empezar a promover la siembra, involucrar gente cuando ya la ley se apruebe y ya tengamos más libertad con el tema de la comercialización de los bambúes. Entonces, eso es importante para la cadena de valor del aguado. También tenemos producción de varas de bambú. Tenemos 2 hectáreas sembradas en un bambú de la India, Melocana basífera, y media hectárea sembrada en Gigantocloa ater. Estos unos con fines de construcción y también de guadua. Tenemos otra hectárea sembrada o con fines de hacer cerramientos, hacer artesanías, hacer muebles. Es importante sembrar, porque si no tenemos masa crítica, cuando se apruebe la ley, ¿qué vamos a salir a vender? O sea, estamos sembrando, esa es nuestra política en el Bambusaria, en el paraíso del bambú La Guadua, para cuando ya la ley se reglamente, tengamos que salir a vender al mercado. Aquí, que por eso es que cerrar el micrófono, por favor. Una videoconferencia. Bueno, por favor, cerrar los micrófonos para seguir. Bueno, en el paraíso del bambú y la guadua también tenemos un vivero que está registrado ante el ICA, y ese vivero nace sobre todo para que la gente que nos visita, que se inspira, que quiere replicar esa experiencia de conservar cuencas hídricas, de hacer corredores de conectividad, no pierdan el entusiasmo y lo puedan ir a replicar en sus fincas. Pero no es un vivero que está abierto a todo el mundo, sino prácticamente pensado para las personas que nos visitan. Sin embargo, hay gente que me pide en grandes cantidades y también se les vende. Para el paraíso del bambú y la guadua es muy importante el trabajo con las comunidades locales. Entonces, hemos trabajado siempre de la mano con una comunidad que se llama 11 Casas, que está muy cerca de la finca, y allí con las mujeres las hemos capacitado con la amiga Nirmala para que sepan cómo manejar los brotes de bambú, hacer productos, porque la idea es que ellas logren desarrollar negocios utilizando el bambú. Entonces, también hemos trabajado con los niños del Colegio Marco Fidel Suárez, del caserío del poblado más cercano, que se llama Pueblo Tapao, y les hemos enseñado a hacer artesanías, a propagar la guadua, a jugar con el bambú. Entonces, que la gente que vive en el territorio se empodere de ese recurso que abunda acá en esta región donde yo estoy, que es la de Montenegro Quindío. Y esa alianza, ¿sí?, con las comunidades beneficia no solamente la economía local, sino que contribuye también a que tengamos paz en nuestros sitios y en nuestros territorios. Hoy está de moda soluciones basadas en la naturaleza, porque realmente la que nos enseña todo es la naturaleza. Si somos buenos observadores, podemos ser muy sabios, como lo son tantos campesinos que no han ido a la universidad, pero uno se sorprende de su sabiduría, y es un proceso de observación de la naturaleza. Entonces yo recibí un área pantanosa y transformé y recuperé ese pantano y produje 5 litros de agua en un proceso de 18 años, usando a los bambúes como elementos biorremediadores. Antes allí no había nada, un pastizal anegado, que era lo que yo recibí. Otro también solución basada en la naturaleza son los corredores biológicos de conectividad, porque la guadua camina, todos sabemos que la guadua camina. Cuando yo heredé la finca, heredé unos 3 fragmentos discontinuos a orilla de la quebrada Tres Palitos. Eran así, completamente desprotegidos. ¿Qué hay que hacer? Conectar esos fragmentos. Y me puse en la labor de conectar usando la guadua, que es nuestra especie nativa y es la que debemos sembrar siempre a orilla de las cuencas hídricas. Entonces, aquí pueden ver el después de 22 años o de 20 años, todo este corredor está completamente conectado. ¿Y eso en qué se refleja?
se refleja en algo muy satisfactorio que es la biodiversidad. Tenemos una gran biodiversidad de plantas, de aves, de mamíferos, tenemos más de 158 especies de plantas, tenemos más de 142 especies de aves, tenemos 10 especies de mamíferos, 18 especies de herpetos. Podemos darnos el lujo de ver un pichón de búho de anteojos, porque además no solamente habitan el territorio, sino que se reproducen. Ven que las condiciones son óptimas para ellos estar allí y reproducirse. Tenemos la chilacoa, que es un ave de pantano, tenemos oso perezoso, tenemos el jaguarundi, tenemos el perro de monte, tenemos micos nocturnos, bueno, tenemos una gran diversidad de fauna y de flora, y eso pues es satisfactorio porque estamos rodeados totalmente de agricultura. Es una franja muy pequeña lo que hemos reconvertido, lo que hemos restaurado, ¿sí? Lo que hemos regenerado. Por eso es un turismo regenerativo también. Entonces, todo esto no lo hubiéramos podido hacer sin la colaboración de tantas personas, y quisiera pues señalar algunas, como fue Norma Violeta del Sena, la del Fondo Emprender, Ángela, Simón Vélez, que me regaló el diseño de la portada, Jairo Velázquez, que fue el que adecuó las condiciones que yo heredé y la volvió óptimo para el turismo, Carmen, la hija, Iván, Fabio, Diana, Marcelo Villegas, Kiki Arango, Jermison el Contador, Andrés, los amigos de la universidad, los amigos de la Sociedad Colombiana del Bambú. Entonces, a todos y muchos más que no están acá en esta pantalla, mil gracias, nos debemos realmente a todos ellos. El Paraíso del Bambú y la Guadua es un modelo de turismo regenerativo porque logramos una relación armoniosa entre el individuo, la naturaleza, la ciencia y la sociedad. Aquí integramos la educación, integramos la ciencia, la innovación y logramos transformar la percepción de los visitantes sobre el bambú, promoviéndolo siempre como un pilar fundamental en la construcción de un futuro sostenible. Mientras tengamos bambú, no podemos ser pesimistas. Siempre la esperanza tiene que estar con nosotros mientras tengamos bambú en nuestros territorios. El Paraíso del Bambú y la Guadua promueve el bambú como una poderosa herramienta que puede contribuir a remediar la crisis ambiental, a cerrar las brechas sociales de desigualdad y a garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Y nos sentimos muy orgullosos de formar parte de la ruta turística del bambú que está coordinando Bambucultura. Y como decía ya Alejandra, nos van a dar espacio hasta mañana para las personas que todavía no se han vinculado para que manden la información. Entonces, muchas gracias a todos por su paciencia y presencia. Muchas gracias a Alejandra, a Bambucultura, a Carolina, aunque no esté, y a todos por sacar el tiempo para este conversatorio. Y un abrazo muy grande desde Colombia para todos los amigos en todos los rincones de América Latina y el Caribe. Chao, chao.